hace 21 años yo tuve la suerte, y digo la suerte, de entrar en una pequeña charla que nos dieron para conocer lo que era el arbitraje con mis 3 amigos de toda la vida. Y antes te decía que tuve la suerte porque esos 3 amigos siguen siendo árbitros hoy en día, seguimos estando juntos todos los viernes en nuestras reuniones, y la verdad que son cosas impagables, y tengo un cariño especial a ese día en el que los 4 decidimos ser árbitros. Siendo fantástica, hay un grupo humano extraordinario, y los compañeros lo que están haciendo es ayudándonos mucho a integrarnos y sobre todo a aprender de ellos y a darnos las directrices adecuadas para afrontar esta nueva etapa que se nos presenta. Un día maravilloso, recibes la noticia por la mañana y en ese momento pues lo primero que te pasa por la cabeza son los seres queridos, la gente que te lleva apoyando, en mi caso 21 años, que estuvo contigo en los momentos no tan buenos, y sin duda lo que quieres es agradecerle ese apoyo que es el que te ha llevado a poder dar el salto. Bueno, momentos buenos he vivido muchos, sin lugar a dudas. La carrera arbitral lo que tiene es que te da muchas satisfacciones. Si tuviera que elegir el más emotivo, sin duda para mí sería el ascenso a Segunda División, el día que me comunican que asciendo a Segunda División y entro en el fútbol profesional. Porque después de 8 años en Segunda B, en que habíamos quedado 3 veces a las puertas, habíamos peleado mucho, habíamos trabajado mucho, y cuando llega una noticia de esas características, en esos momentos que vivíamos, pues sabe el doble de bien. Trabajo, constancia, perseverancia. El arbitraje es una carrera de fondo en la que siempre hay que mejorar, siempre hay que trabajar, siempre hay que dar algo más, y en la que no te puedes parar nunca. Sin duda, lo más importante para el árbitro que empieza ahora es que vea que esta carrera de fondo que nosotros en la que estamos incluidos, tiene que tener visos de mucho futuro. Las cosas no llegan de hoy para mañana. Seguir en la misma línea en la que llevamos hasta ahora, seguir trabajando de la misma forma y sobre todo aprender y disfrutar de la categoría, disfrutar de los compañeros, disfrutar de todos los momentos que vamos a vivir en la primera división, y sin duda seguir mirando hacia adelante.